Él es digno. Vamos en estos momentos a dejar quizás esas cargas, esas preocupaciones durante la semana. Vamos a dejarlas a un lado y en este momento vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Como dice la palabra del Señor, que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento, y que nuestro culto, nuestro servicio, la adoración que en esta mañana elevemos al Señor, sea de bendición. Mis hermanos, sean todos bienvenidos este domingo a la casa del Señor, día del Señor, en donde venimos a adorar su santo nombre. Les invito a que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. También queremos darle la bienvenida a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales. Qué gusto, qué agrado que nos acompañen en este servicio, en este día del Señor. Sea el Señor bendiciendo a cada uno de nosotros. Mis hermanos, Hebreos 13, versículos del 1 al 8. Leo para ustedes la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Hebreos 13. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Meditemos por un momento, mis hermanos, en esta palabra. Qué bendición encontrar en las Escrituras que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuánta necesidad tenemos nosotros de reflexionar en esta verdad que el Señor no cambia. Bien, mis hermanos, permítanme leer en esta mañana la identidad de nuestra iglesia. Vamos a leer algunos de los principios que nosotros creemos. ¿Quiénes somos como iglesia? La Iglesia Bautista Reformada Luz de Vida es una iglesia trinitaria que reconoce a Cristo como la cabeza de la iglesia, quien nos gobierna a través de su palabra, que es la Biblia, la cual es nuestra autoridad final y nuestra única regla infalible y verdadera de todo conocimiento salvador, creencia y prácticas. Somos una iglesia que glorifica a Dios, edificando, fortaleciendo, confirmando y equipando a los miembros de esta iglesia en su formación teológica en un instituto o seminario reformado reconocido por la iglesia. Además, somos una iglesia que glorifica a Dios esforzándonos en ganar a otros para Cristo por medio de la evangelización bíblica neotestamentaria, la obra misionera y la plantación de iglesias, llamando a los pecadores a venir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo, de la manera que lo hicieron nuestros antepasados. También nos identificamos como una iglesia confesional en reconocimiento de la necesidad de sistematizar las enseñanzas bíblicas de modo que podamos expresar de una manera clara lo que creemos que enseña la palabra de Dios. Es por esto que creemos que la Confesión de Fe Bautista de Londres 1689 es una fiel expresión del conjunto de verdades que nosotros creemos y practicamos. Esa es la iglesia, mi hermano, Luz de Vida, que ha puesto su fe y su fundamento
en la palabra de Dios. Una vez más quiero extenderle la bienvenida a todos los que están en esta mañana, Día del Señor. Los invito en este momento, mis hermanos, a que podamos colocar nuestros celulares en vibrador o lo apaguemos, pero que no sea de interrupción, ¿verdad? Sino que tengamos un espacio donde nuestra atención esté por completo en honrar, glorificar en esta mañana al Señor. Me gustaría orar, mis hermanos, para iniciar nuestro servicio, ponerlo en las manos del Señor. Les invito a tomar esa actitud. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por este nuevo día, Señor, por tu amor, por tus misericordias que son infinitas, Señor. Tú has abierto nuestro entendimiento para de alguna manera ser conscientes de que lo que hoy somos, lo que hoy tenemos, Señor, lo que hemos de ser, no lo merecemos, Señor, sino que es por tu gracia y por tu amor. Por eso queremos en esta mañana, Dios mío, acercarnos a adorarte, a exaltarte, a pedir tu ayuda, Señor, a pedir también perdón por nuestras faltas, Señor, que están siempre delante de nosotros. Creemos y confiamos en la obra perfecta de Cristo, Señor. Por eso nos podemos presentar delante de ti. Aquí, Señor, hoy domingo, Día del Señor, junto con mis hermanos venimos a adorarte, Padre. Queremos pedirte que nos asistas, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que este servicio sea agradable delante de ti, Señor, que tu nombre sea exaltado. Dios mío, que también nuestra vida, nuestro corazón, Padre, en esta mañana, en este día, pueda ser fortalecido, edificado, Señor. Que tu nombre sea glorificado con todo lo que hagamos en esta liturgia, en este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Confiamos en que tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Confiamos que tú tienes el control de nuestra vida, de cada área, Dios mío. Nada se ha salido, Dios mío, de tu control, y por eso podemos descansar a pesar de tantas cosas, Señor, en tu esperanza, en tu verdad, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice en esta mañana el predicador, Dios mío, tanto la escuela como el sermón. Bendice cada parte de este servicio, Señor, y que podamos ser edificados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, acompáñenme por un momento al Salmo 133. Vamos a leer el versículo 1. Salmo 133. Dice el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bendición, mis hermanos. Les invito a colocarnos sobre nuestros pies para entonar himnos. Les invito en esta mañana a que podamos colocarnos sobre nuestros pies para entonar himnos. Vamos a iniciar con el himno 94, por la mañana. Himno 94, por la mañana.
Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Salmo 63, 1. Mis hermanos, los invito a buscar el himno 12. Canta aleluya. Te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Salmo 43, 4. Por último, mis hermanos, vamos a entonar el himno número 65, ¡Qué maravilla es!
No hay Dios semejante a ti en los cielos ni en la tierra. Segunda de Crónicas 6:14. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Dios les bendiga, familia. Quiero pedirle a los niños que por favor puedan pasar a su escuela. También quiero informarle, familia, que en el día de hoy nos estará acompañando en la escuela y en el Señor el doctor Mario Celis, que nos estuvo dando las clases del Seminario Reformado. Esperemos que el Señor sea glorificándose en su vida y también hablándonos a través de él. Pastor, bienvenido. Aló, 1, 2, aló. Aló, aló, 1, 2, 3. Muy buenos días, estimados hermanos. Un placer estar con ustedes en esta hora. Llegué aquí a la ciudad de Cartagena, de Bogotá, el lunes pasado para las clases con el Seminario Reformado Latinoamericano. Me he sentido muy feliz aquí en Cartagena, sobre todo por ustedes. Aquí hace calorcito, pero el calor de ustedes es más importante para mí. Así es que he sido gratamente atendido en esta estadía, agradeciendo al pastor, por el lado del seminario, el pastor José Ángel, por el lado de la iglesia, al pastor Stewart y pastor Miguel, que tan amablemente me han dado una especial recepción. Quiero preguntarles, perdonen si se escucha bien o necesitamos subir más el volumen. Okay. Aló, aló, 1, 2, aló. Ahí está bien. Ok. Bueno, vamos a tener un estudio bíblico, ¿no? Esta es la escuela dominical. Entonces, en la carta a Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Más o menos el estudio trata de un tema que es el rechazo de la revelación general de Dios, el rechazo de la revelación general de Dios por parte del hombre, del ser humano en el pecado. Voy a pedirles que me acompañen en una breve oración. Eterno Padre, no somos competentes por nosotros mismos, así es que pedimos la dirección de tu Espíritu. Tu Santo Hijo, nuestro Salvador Jesús, indicó que tu Espíritu nos guiaría a toda la verdad de tu palabra. De esta manera, Señor, yo ruego hoy que me concedas ser competente para mis hermanos aquí reunidos y que tú los bendigas a ellos, a cada uno de los aquí presentes, en la gracia maravillosa de tu Espíritu. En Jesús damos gracias por tus muchas bendiciones y misericordias. Bendice a esta ciudad, a todo nuestro país, y que hayan miles y miles de convertidos que vengan de tu presencia, tiempos de refrigerio a la nación colombiana, de tal modo que tú seas glorificado y conocido y exaltado en toda nuestra sociedad. Por Jesús, nuestro único Señor, lo rogamos y con acción de gracias. Amén. Bueno, si tiene ahí su Biblia, pues vamos a mirar los rasgos más esenciales
de lo que implica la culpabilidad del hombre, del ser humano, frente a la revelación general y por qué necesita la revelación especial. Es decir, revelación especial es, ustedes ya han estudiado esto, revelación especial es las Sagradas Escrituras, la revelación de Cristo como máximo, el culmen o el cenit, lo máximo de la forma como Dios se ha revelado a la humanidad es en Jesucristo. Yahweh o Jehová en el Antiguo Testamento también es Cristo, pero vemos que todos los acontecimientos revelatorios de Dios han sido puestos por escrito. Entonces, esto es revelación especial, pero revelación general, como también ustedes muy posiblemente han estudiado, es el otro libro de la creación, también desarrollado por Dios, la creación. En consecuencia, vamos a mirar una especie de psicología de Romanos 1, 18 al 32. En primera instancia, en los versículos 18 al 20, lo vamos a leer, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estos versículos que acabamos de leer, Romanos 1, 18 al 20, nos hablan de un trauma. El ser humano, por su condición caída en el pecado, sufre de un trauma permanente. Y ese trauma tiene como base lo que la Escritura llama el pecado original. Es decir, existe una condición anormal en todo ser humano. Si hablamos de cosmovisiones, ¿qué es una cosmovisión? Es una forma de ver o entender la vida. Hay varias cosmovisiones. No solo existe la cosmovisión bíblica o cristiana. Tenemos, por ejemplo, la cosmovisión del naturalismo. Esta cosmovisión dice que, hablando del campo natural de este mundo, parte de un concepto que se llama abiogénesis. ¿Qué es abiogénesis? Que el mundo, que la vida, que la realidad que contemplamos en todo este universo se produjo no por un Dios que tiene vida, no por un Dios que es espíritu y que tiene poder creador. En otras palabras, a como prefijo sin vida, quiere decir que el universo se hizo a sí mismo, se hizo solo. Si usted ha visto en la televisión por cable los programas de History Channel 2, bueno, hay muchos canales allí donde permanentemente presentan este criterio. Es curioso ver cómo estos canales y estos programas que se emiten atribuyen a la materia lo que solo le correspondería a Dios. Es decir, la misma materia se autoorganizó, la misma materia creó la vida, no se sabe de dónde vino la vida, nadie sabe en qué momento ocurre la vida, tal como la conocemos. Y no hay vida en otros mundos, excepto nuestro mundo, nuestro planeta Tierra. Entonces, el ser humano vive traumatizado de manera permanente, porque sin saber de dónde vino
ni para dónde va y cuál es en realidad nuestro último destino o el propósito último de haber llegado a existir. Estamos aquí en una condición de vida. Entonces, el naturalismo atribuye al azar y a la casualidad la existencia humana. Este mundo es extraordinariamente sublime y especial porque es una creación. Entonces, frente al naturalismo está nuestra cosmovisión, que es el creacionismo. ¿Está claro? Dios, creemos, y es nuestra convicción. Desde el principio, la Escritura enseña esa cosmovisión. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? De lo que algunos teólogos han llamado el tiempo creador. Pero antes del tiempo creador no existía nada, ni una molécula, ni un átomo, ni una estrella, ni una gota de agua, ni un minúsculo grano de arena de los océanos. No había vida humana, pero sí existía alguien. Era Dios, Padre, Hijo y Espíritu. O sea que la presuposición cristiana y bíblica atribuye el hecho de que usted es una persona, mujeres y hombres solamente existen en este mundo, y la única fuente de conocimiento que tenemos los seres humanos para poder interpretar mejor que el naturalismo la vida y la realidad es la revelación especial de Dios. Si usted no cree, si alguien niega, como de hecho vamos a discurrir en los pasajes, hasta el versículo 32, si alguien niega esta realidad, esta evidencia, vivirá toda la vida traumatizado. ¿Por qué? Porque el ser humano, hombre y mujer, fue creado, diseñado por Dios para la verdad. Y Dios nos creó con una razón. La razón todavía funciona para clasificar un orden lógico, por ejemplo, para determinar si es día o es noche. Con la razón podemos saber cuánto es 2 más 2, saber matemáticas, física, etcétera. Pero la razón no funciona bien en cuanto a los términos de la revelación de Dios. Si quiere entender la revelación de Dios solo con su razón, porque la razón nuestra es limitada. Necesita la ayuda de la revelación especial. La razón puede entender si es correcto o es incorrecto los datos bíblicos. Y ahí, cuando una persona acepta racionalmente lo que Dios dice aquí en su palabra, podemos decir que esa persona está aceptando la revelación especial de una manera racional, pero no racionalista. Porque es que el racionalismo lo que enseña es que no necesitamos una revelación de Dios especial. La sola razón todo lo puede. Y en esto la humanidad se ha equivocado. Les hago una pregunta muy puntual. ¿La humanidad va bien? ¿Va bien la humanidad? ¿Qué observa usted en el escenario de la vida cotidiana? En las redes sociales, televisión, todo lo que son informes de noticias. Aquí vemos un trauma muy horrendo en la vida humana, porque primero que todo, Dios no es el Dios bíblico, no es un Dios inventado por el hombre, como
muchos lo han dicho. Ejemplo, el hijo de un pastor que se rebeló contra Dios al final de su adolescencia, llamado Federico Nietzsche, un alemán. Él dijo, dejémonos de tonterías. El hombre, la mente humana, la razón humana inventó a Dios. Pero Nietzsche, ¿cómo murió? Loco, demente. ¿Por qué? Porque todo aquel que va en contra de la verdad, de la revelación, tanto general como especial, el que va en contra y no usa su razón para decir, por ejemplo, hoy es otro día, ¿no? Decimos que salió el sol, pero la Tierra ha girado. ¿Cómo es que este planeta gira sobre su propio eje y se traslada alrededor del sol en 365 días y un cuarto? ¿Cómo es tan perfecto ese movimiento? Rotación, traslación. Mientras tanto, usted avanza en la vida en 10 etapas, pero cada etapa es una etapa de 7 años. Compare una fotografía suya de hace 7 años y mírese ahora y verá el cambio tan extraordinario que vemos permanentemente, el paso de niñez, adolescencia, juventud y vejez. Cuando uno está joven, ve la vida de diferente manera. Pero en general, los seres humanos, como dice aquí la Escritura, viven traumatizados porque hay un Dios de ira para aquellos que le niegan, rechazan su evidente manifestación en el cosmos, en la vida, en la propia experiencia de la conciencia. Este Dios derrama su ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, por más de que la gente haya salido a bailar ayer, porque se empieza el viernes, ¿no? En todo este país es igual. Viernes, en la noche, sábado, la gente se enloquece. Y el domingo, hoy en la mañana, muchos están lamentando, en cierta manera, algunos lo hacen, lo que hicieron la noche anterior, que fue una noche de bacanales, de locura, de inmundicia, ¿sí? Y sobre todo en el campo sexual. ¿Viven o no viven traumatizados? Por más de que diga la gente, ahora usted sabe que esa fue su experiencia, fue mi experiencia, antes de conocer a Cristo. En el fondo nos divertíamos, hacíamos, deshacíamos, pero en el fondo éramos en realidad felices y teníamos paz. Sin la felicidad o los momentos felices y la paz en el alma no pueden venir a nuestra vida sino a través de una fuente espiritual, porque lo material no puede satisfacer en sí mismo nuestra esencia última, que es lo espiritual. ¿Me van entendiendo esto? Entonces, ¿qué hace Dios con un mundo que le ha volteado la espalda? Pues los visita con su ira. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios verdadero. Este mundo no pudo haberse creado solo. La vida humana proviene de una fuente biológica de 2 células, masculina y femenina. Dios crea hombres y mujeres, niños y niñas. Pero venimos a esta vida y nos damos cuenta que estamos gobernados por una naturaleza moral. Y esa naturaleza moral nos dice, haz lo bueno, haz el bien, evita el mal, no hagas daño. Y en esto se desarrolla toda nuestra vida. Entonces, ¿usted cree que en realidad las personas que ríen, que tienen mucho dinero, pueden comprarse los apartamentos más lujosos que hay aquí en Cartagena? Bueno, ya sabe usted, aquí en la zona
muy, muy hermosa, muy bonita, pero toda esa gente en el fondo no disfruta si viven de espaldas a Dios. Se puede disfrutar el dinero, un buen paseo, un buen viaje, se puede disfrutar la vida, se puede disfrutar si somos casados, se puede disfrutar del sexo como Dios lo ordenó. Pero mire en qué condición anda la humanidad. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Esta ideología de género, el transgenerismo, yo creo que a veces hay gente que lo hace ya por propaganda para la ideología, pero hay viejos ya de 65 años y se creen una niña de 8 años y se visten como una nena de 8 años, ¿no? Entonces, eso es ridículo. ¿Qué está pasando ahí? Si esas personas en realidad creen ello, lo cual me cuesta muy difícil aceptar que no exista un autoengaño. Existe un autoengaño en esas personas. Entonces, ¿qué implica todo este mundo en que estamos viendo que vive en un desconcierto total de vida? ¿Qué significa ello? En la psicología de Romanos 1 se llama trauma. La humanidad está traumatizada por el pecado. ¿Eso quién lo puede negar? Sí, bueno, yo entiendo y sé. Hay muchas escuelas de psicología, humanistas, antropólogos, pueden negar, médicos, psiquiatras, es decir, el humanismo en general niega que el pecado existe. El pecado no existe, dicen. Lo que existe son defectos humanos. Pero ¿cómo puede aducirse ello? ¿Cómo puede argumentarse ello cuando vemos una realidad pasmosa en la vida de multitud de seres humanos? Viven muy mal. Hoy ha crecido la tasa de suicidios. Ha crecido el índice de depresión en los seres humanos. Y hablamos de personas que lo tienen todo materialmente. Disfrutan de grandes ventajas que puede dar la vida, pero no hay paz en sus almas. Porque el profeta Isaías, Dios dice allí, no hay paz para los impíos, dice el Señor. Así como las ondas del mar que van y vienen, así la gente que vive en impiedad. No hay paz para la persona alejada de Dios, la verdadera paz. Sí, se pueden meter una botella de aguardiente, pueden fumar marihuana, pueden inhalar cocaína y les da una sensación de bienestar temporal. Pero cuando pasa el efecto, el hueco del corazón se va agrandando más y más y más. Entonces, del 18 al 20, Romanos 1, 18 al 20, miren, ¿por qué Dios revela su ira? Porque el ser humano está entregado a una impiedad y a una injusticia que consiste, según el versículo 18, consiste en detener con injusticia la verdad. No hay nada más lamentable y debemos estar orando a Dios que tenga misericordia de Colombia, de todo este continente, de los Estados Unidos, del mundo, porque hoy se niega la verdad de una manera aterradora. La ideología de género no solo cuestiona la cultura, quiere cambiar la cultura para encontrar la verdadera libertad para los seres humanos. Ahora se ha entrometido en un terreno más y más peligroso. Cuestiona la naturaleza humana, porque está diciendo que ser hombre o mujer, niño o niña es una construcción humana,
una construcción social, no una creación de Dios. ¿Y quién puede negar que biológicamente las mujeres, las niñas, surgen a la vida en el vientre materno por el concurso del padre que aporta un cromosoma X y la madre X, nace niña? Cuando el padre aporta y X, nace un varón. Nosotros los hombres, Dios nos creó con podemos aportar 2 tipos de cromosoma. ¿Quién puede discutirle eso a Dios? Negar esto y decir que los niños pueden convertirse en niñas y las niñas en niños, o las mujeres en varones, o los varones en mujeres, eso es ir en contra de la verdad. Y está encontrando realmente la humanidad satisfacción y autorrealización en esta ideología. No. Mire el problema que ya se está presentando mundial. Como se ha detenido la tasa de nacimientos, en Colombia ya empezó. Entonces, si ustedes, los más jóvenes que están trabajando, están cotizando para su pensión, para cuando tengas 62 años los hombres y las mujeres 57 creo que es, no, si ya se decía que no había plata, ahora sí que menos. ¿Por qué? Porque ya no va a haber una generación en Colombia que trabaje, que exista una reposición generacional que aporte al sistema de seguridad social. ¿Debido a qué? El aborto, la ideología de género y los homicidios en Colombia, que tiene una tasa muy elevada. Ya se está diciendo Colpensiones se puede acabar en cosa de 10 años. Puede desaparecer. ¿Van entendiendo este análisis? Es decir, esta es una ideología perversa que detiene con injusticia la verdad. Es una realidad. Ahora, el versículo 19 dice: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué dice el apóstol que lo que de Dios se conoce les es manifiesto? Pues Dios se los manifestó. ¿Qué les manifestó Dios? ¿Qué ha manifestado Dios a la humanidad? Su conocimiento. ¿Dónde lo vemos? En la creación. Este mundo es una creación divina. Su vida es una creación divina. No va a tener satisfacción, no vamos a tener verdadera comprensión de quién somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, en el último análisis, si no partimos de Dios. Si no desarrollamos nuestra fe en lo que Dios dice aquí en su palabra, el ser humano, pues según la Biblia, el límite de la vida bíblicamente son 70 años. Y si alguno vive más de 70 años, con todo y eso, su vida, da a entender el salmista, es una molestia permanente. Porque después de los 65 hacia allá, si usted no hizo ejercicio durante toda la juventud y durante el tiempo de madurez, el cuerpo te puede pasar facturas. Viene la hipertensión, puede venir la diabetes, puede desencadenarse un gen que ya trae inherente una enfermedad. Bueno, estoy entre hermanos reformados bautistas, ¿no? Porque si aquí ustedes fueran pentecostales, dirían: uy, pastor, rechazo, reprendo esas palabras que está diciendo, no nos venga a atar con...
maldiciones. ¿Sí? Pero no, el cristiano reformado es muy realista. Parte de la verdad y la realidad de esto. Entonces, esta es la primera parte. Hay un trauma. Un trauma. ¿Por qué? El ser humano sabe que Dios existe. Y aquí viene la segunda parte de la culpabilidad del hombre al rechazar la revelación general, y peor si rechaza la revelación especial. Esta segunda parte es la represión, versículos 21 y 22. Voy a leerles. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. ¿Ok? Bueno, estos dos versículos. Observando toda la evidencia de un mundo perfecto que habla sustancialmente de que tiene que haber una mente creadora, una mente todopoderosa que trajo a la existencia este mundo. ¿Es así o no? Cuando usted observa, ejemplo, Job dice, el libro de Job, Dios dice allí, le dice a Job, que él colocó una ley al mar para que no pase el límite y inunde la tierra permanentemente. O sea, que Cartagena, Santa Marta, las ciudades costeras de nuestro país no queden anegadas en agua permanentemente. Hay una ley gravitacional que hace que las mareas bajen y suben, pero no vayan adelante inundando las ciudades, excepto cuando hay un tsunami, ¿no? Todo esto indica la vida humana, indica que hay un creador. El ser humano es mostrado aquí por el apóstol Pablo como alguien que conoce a Dios. Todo ser humano. Voy a explicar que aquí la frase habiendo conocido a Dios, no está hablando Pablo aquí del conocimiento salvífico, sino está hablando de un conocimiento natural, general, de tal modo que la humanidad sabe que existe un Dios único y verdadero. Entonces, el grave problema es que el hombre sabe que Dios existe. Todo ser humano, como decía Juan Calvino, tiene en su corazón las semillas del conocimiento de Dios. Pero, ¿qué hace el ser humano? Viendo la evidencia de las huellas de Dios en la creación, lo reprime el conocimiento, reprime la verdad, suprime la verdad. Y por ende, el pecado que comete es doble o triple: suprimir la verdad, no glorificar a Dios. Glorificar es darle honra, servicio, adoración, estar interesado en lo que Dios ha revelado aquí en su palabra, ¿no? También el no darle gracias es un grave pecado, porque va a conducir a un envanecimiento de la razón y ocurre, el resultado final es el entenebrecimiento del corazón. Entonces hay una secuencia aquí de efectos, de consecuencias muy graves, producto de rechazar y negar a Dios a partir de este segundo aspecto de la psicología de Romanos 1.
suprimir la verdad. ¿No hace eso el ser humano permanentemente? Sí, yo sé que eso es verdad, yo sé que eso es cierto, pero a mí no me importa. Sí, yo sé que eso está bien, pero prefiero lo malo. Los hijos dicen a los padres, sí, mamá, papá, yo sé que eso a mí me puede pasar algo, pero no me importa. Lo que me importa es el placer. Y ¡prum! Viene la desgracia, viene la miseria. ¿Por qué? Esta represión o supresión de la verdad trae una consecuencia gravísima: el entenebrecimiento del corazón. ¿Qué es tener un corazón entenebrecido? Psicológicamente hablando, es una condición que tiene que ver con una confusión mental que puede instalarse bajo una condición maníaco-depresiva, esquizofrenia, porque la persona seguramente, cuando no le encuentra sentido a la vida, por el abandono de Dios, cae muy fácil en el alcoholismo, la drogadicción o cualquier sexopatía. ¿Por qué a los seres humanos nos es muy fácil, si andamos sin Dios, entregarnos a la búsqueda de ese Dios, pero equivocadamente, en las sexopatías? Llámese pornografía, voyeurismo, homosexualismo, sexo heterosexual pero corrupto, y el sexo que no es el ordenado por Dios, conduce muy rápido a la destrucción del ser humano, porque el sexo se parece a la droga. Todo estímulo que tiene por objeto la impulsibilidad del sistema nervioso central que conecta todo el cuerpo, estar conociendo mujeres, estar conociendo hombres, acostándose con una, con otro, y ahora que la moda es el bisexualismo, el homosexualismo y el lesbianismo. ¿Usted cree que esas personas que están entregadas a ese estilo de vida de verdad son libres, como ahora dice esta ideología? Hacer el sexo plástico, estirarlo hasta donde más se pueda, para encontrar la verdadera realización y la verdadera libertad. Mire que sí existe un ser llamado diablo y Satanás, porque ¿cómo puede toda una humanidad, y son millones de personas hoy en el mundo entero? Bueno, tal vez no sean millones, pero hay un número preocupantemente representativo en todos los países donde han aceptado que la entrega a los placeres sexuales con olvido de Dios, han aceptado que no va a traer consecuencias. Mentiras. Los hospitales psiquiátricos están llenos de esas personas. Los cementerios se están poblando muy rápido de esas personas. El SIDA va en aumento. Hace unos días fue el Día Mundial del SIDA. Y están pidiendo que en Colombia la gente se haga, todo el mundo dicen, debemos hacernos un examen para evaluar en qué condiciones está la sangre. Pero si usted y este servidor vivimos en el orden que Dios nos muestra aquí, por eso dijo Pablo, cada marido tenga su esposa. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser
algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y vuelvan a juntarse en uno para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahí está el sexo aprobado por Dios. Aparte de esto, matrimonio, hombre y mujer, esas sexopatías de hoy están llevando a la locura y a tener un corazón oscurecido en la iniquidad, en el pecado, y no pueden encontrar verdadera realización de vida. No va a haber. Por eso Dios dice sabiamente en el libro de Eclesiastés, es uno de los libros favoritos de toda la Biblia para mí: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días y los años de los cuales digas, no tengo en ellos alegría, no tengo en ellos contentamiento. ¿Me ha escuchado bien? Veo personas aquí de todas las edades. Jóvenes fuimos hace poco los que son de mi generación. Veo jóvenes también y chicos. Pero la vida en la juventud es un engaño. La juventud es un engaño si la vivimos lejos de Dios. Y la conclusión del libro de Eclesiastés es que todo ser humano debemos prepararnos para tres cosas: prepararnos para la vejez, prepararnos para el día de nuestra muerte biológica y prepararnos para el juicio, porque Dios traerá a juicio toda obra encubierta, sea buena o sea mala. El fin, dijo Salomón, de todo este discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del ser humano en este mundo. ¿Qué, pastor? Eso es paja, eso es mentira. No, eso, ¿quién va a creer esas cosas? Sí, cuando uno está joven y sin Dios, generalmente se piensa así. ¿Estamos sintonizados? ¿Sí? El tercer paso de la psicología de Romanos 1 es la sustitución. No solo el ser humano está traumatizado por el pecado y porque hay un Dios de ira. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre los paganos, que la misericordia se muestra todos los días, es diferente, y reprime o suprime el conocimiento. No solo lo hace, pero ahora vamos a ver que sustituye, cambia la verdad de Dios por la mentira. Ejemplo, vamos a ver versículos 23 al 25, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, el ser humano, ¿qué hace? Ve la verdad, la suprime, pero luego monta otro escenario. Sustituye la verdad y empieza a marchar por un camino que él considera es lo mejor para él y que nadie puede meterse en su vida. Sí, por supuesto, y ahí está la libertad de cada uno, pero no puede negarse que uno no es libre haciendo lo que se le dé la gana en el pecado y en el mal. El ser humano no es libre así, es esclavo del pecado. Los borrachos que decían anoche, con la botella de aguardiente o de ron, déjenme, yo soy libre, yo soy libre. ¿Verdad? ¿En verdad son libres? Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. Entonces, esa sustitución va camino a adorar lo que no es Dios. El ser humano es religioso por naturaleza. Es religioso por naturaleza. Entonces, cambian a Dios por aves, adoran el cosmos, adoran la creación, y aparte de esto, como se entregan a las sexopatías, a la drogadicción, al libertinaje, al robo, al pillaje, porque para todas esas cosas hay que tener dinero. Entonces, Dios los entrega como juicio, los entrega a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, hasta llegar a la deshonra de su propio cuerpo. Y no hay nada más deshonroso que ser un libertino sexual. Y vuelve y dice en el versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mire, ponga sus ojos allí en Romanos 1, en el versículo 24, el versículo 26 y el versículo 28. 3 veces dice Dios aquí que los entrega. En primer lugar, a la inmundicia, versículo 24. En segundo lugar, a pasiones vergonzosas. Y en tercer lugar, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto da como resultado una ecuación teológica que el apóstol Juan también nos presenta en su primera carta, capítulo 1, primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Esa ecuación teológica va muy ligada a lo que Pablo nos está diciendo, o Dios, Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, es igual, exactamente igual, lo que Juan, el apóstol, dice en primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Voy a concluir porque creo que ya es el momento. Mira, voy a dejarte una tarea. Consiga el libro Confesiones de San Agustín de Hipona, de Agustín de Hipona. El libro Confesiones. Es un libro extraordinario. Es el testimonio de cómo ese padre de la iglesia llegó a conocer la gracia de Dios en Cristo. Él tiene un par de frases en los primeros capítulos que dice: en el corazón del hombre hay un vacío en forma de Dios y solo Dios puede llenarlo. ¿Le gustó la frase? ¿La había escuchado? Es toda la verdad. Usted va a vivir siempre con un vacío en el corazón si no se llena de Dios. ¿Cómo? Por el conocimiento a través del estudio de su palabra. No hay otra manera de encontrarle sentido a la vida. La otra frase se la voy a dejar de tarea y me la dice o me escribe para saber si la encontraron. Pero esta es muy importante. No hay manera de llenar ese vacío sino con Dios. ¿Por qué? Porque tú eres una creación de Dios y solamente lo espiritual se corresponde con Dios, que es espíritu, y Dios, que es espíritu, viene a nuestro espíritu y nos da vida. Mientras tanto, la humanidad vive solo en los 5 sentidos que aporta el alma, pero los 5 sentidos, viviendo una vida carnal, jamás encontrará el ser humano satisfacción. Y si usted mira el resto de los versículos de Romanos, ¿en qué concluye cómo concluye el apóstol Pablo? Con un juicio de muerte de parte de Dios.
para todas las malas obras y al vivir una vida pagana, alejada de Dios. Muchas gracias, Dios les bendiga, queridos hermanos. ¿Está bien esta hora? ¿Está bien? Bueno. Qué bendición, mis hermanos, la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por su palabra que siempre confronta nuestra vida. Es el instrumento que el Señor utiliza para transformarnos, cambiarnos. Gracias a Dios por su palabra. Bien, mis hermanos, me gustaría dar algunos anuncios. Como sabrán, tenemos la canasta del amor. Los que tengan a bien traer alimentos no perecederos a la iglesia para contribuir a las necesidades de los hermanos. Hay una canasta dispuesta a la entrada de la iglesia donde podemos contribuir, ¿verdad?, con alimentos no perecederos. También, si alguno tiene el deseo de seguir creciendo en el conocimiento de Dios, si alguno está viniendo nuevo, tiene algún familiar que ha visto que el Señor está haciendo esa obra y desea que se le predique la palabra del Señor, el Evangelio, puede comunicarse con alguno de nuestros hermanos, el hermano Eduardo. Nosotros estamos teniendo esos espacios los días martes y jueves, salimos a evangelizar a las casas. Entonces, si tiene algún familiar o usted desea que se le comparta el Evangelio, puede acercarse a nuestro hermano Eduardo, a cualquiera de los diáconos de la iglesia. También motivamos a los padres a que traigan a los hijos, ¿verdad? Acá creemos que la responsabilidad del crecimiento teológico de los niños es de los padres, pero desde la iglesia apoyamos esa formación con la escuela de niños, así que los motivamos a que puedan traer a sus hijos y que también puedan prepararse y crecer. Por otra parte, los invitamos a seguir orando por la iglesia, por las necesidades de la iglesia que ya se han presentado, y invitamos a los hermanos a que puedan participar. Venimos de una semana de preparación teológica, ¿verdad? Que puedan estar en el seminario CRL, prepararse, conocer al Señor. Mis hermanos, no siendo más, tenemos 10 minutos de receso. Pueden tener un espacio de receso. Saludar a su hermano. Bendiciones.